Hermano Yetian, estos son todos los artefactos inmortales que forjaste para todos, ¿no es así? Así es. Este es el rastrillo de 9 dientes que abre el cielo y divide la tierra. Con un golpe de rastrillo, puede destrozar montañas y rocas. Con un suave movimiento, puede arar alrededor de 100 y pico acres de tierra. No es nada. Y este es el abanico de plátano de los 9 cielos. Un movimiento divide el yin y el yang. El lado yin puede dispersar el aura aterradora del 9 inframundo. El lado yang puede abanicar el fuego verdadero samadhi. Mientras se controle adecuadamente, puede calentar el invierno y enfriar el verano. Estos son verdaderamente artefactos inmortales. Apropiado. Cultivar la inmortalidad para los aldeanos. Maestro de secta, maestro de secta. Maestro de secta, al Wandamal. Al Wandamal. El abuelo Liu y la gente de afuera están peleando. ¿Cómo pudo pasar esto? No. Rápido. Si no, será demasiado tarde. Yetian. 3 cuentas. Sal y enfréntate a tu muerte. De lo contrario, mi secta King Yun allanará toda la aldea Taiping. Yetian. Esto es malo. Alguien ha venido a causar problemas. Sal y enfréntate a tu muerte. De lo contrario, mi secta King Yun Alguien está causando problemas. allanará toda la aldea Taiping. Esta es la aldea Taiping. Sí, ¿verdad? The film was translated and narrated by M Media. Un montón de paletos. Solo haciendo trucos insignificantes. Todo cultivador puede realizar estos. Fuiste intimidado por esta gente de campo. ¡Qué patético! La lección del hermano mayor es correcta. Ese idiota de Yetian causó a mi compañía pérdidas de más de 100 millones. Debes ayudarme a vengarme. Exacto. En el camino del cultivo, no te apresures a presumir. Todos ustedes. Solo un montón de gente de campo no iluminada. Masacraré a toda la aldea ahora mismo. Para vengar a todos ustedes. Ustedes 3 pequeños mocosos. Efecto especial, teletransportación instantánea. Reducir la tierra a 1 pulgada. Cultivadores por debajo de la etapa del núcleo dorado. Puede que ni siquiera puedan realizarlo. ¿Qué pasa con este anciano? Casi no llego a tiempo para ver el espectáculo. Lin Lele, Kiao Saonchen. ¿Qué pasa? No me digas que la compañía realmente quebró, ¿verdad? Y vinieron a buscar refugio en mi secta de la postración, ¿verdad? Yetian, hoy hemos traído al hermano discípulo mayor de la secta King Yun. El crimen de haber insultado a mi secta King Yun antes. Es hora de pagarlo. Exacto. Un grupo de discípulos recién iniciados. Son solo pequeños novatos. Como pueden compararse con el hermano mayor de esta secta King Yun que ha cultivado durante décadas. Si te arrodillas y pides clemencia ahora, todavía puedo darte una oportunidad para que regreses a la empresa. Trabajando como un buey o un caballo en la compañía. Seguiré siendo solo un buey o un caballo. Volver a mi ciudad natal para cultivar la inmortalidad. Todavía puedo liderar mi secta de la postración, para convertirla en la secta más grande bajo el cielo. Tu compañía basura, solo me arrastrará hacia abajo. Eres Yetian. Tú que ni siquiera tienes energía espiritual a tu alrededor, no eres más que basura. Si no puedo derrotar a ese anciano, todavía no puedo derrotarte a ti, que ni siquiera tienes energía espiritual. Pedazo de basura. Chico, te estoy dando una oportunidad ahora. Arrodíllate y ruega por clemencia. De lo contrario, haré pagar a la secta de la postración. Ni siquiera puedes derrotar al cultivador más débil de mi secta, y aún así no puedes derrotarlos, de que sigues siendo arrogante aquí. La energía espiritual aquí es abundante. De hecho, puede permitirte cultivar durante unos días, y superar a otros que han cultivado durante décadas. Justo ahora, fue simplemente un error de cálculo mío. Si uso toda mi fuerza, no podrás resistir 3 movimientos míos. Yetian, ¿escuchaste eso? No sirves para tu trabajo. Y viniendo aquí a cultivar la inmortalidad, no eres más que basura. Esta aldea Taiping es de hecho un lugar geomáticamente auspicioso. Puede hacer que tu cultivo aumente rápidamente. Te daré una oportunidad.
Salgan rápido de la aldea Typing. Dejen este lugar para que cultivemos. Todavía puedo perdonarles la vida. No vayas demasiado lejos. Nuestros ancestros por generaciones. Todos han vivido en la aldea Typing. Ahora realmente quieres echarnos. No te preocupes, ellos tienen que irse, pero tú no. Tu físico es especial. Eres un caldero excelente. El cultivo dual contigo ciertamente conducirá a un rápido aumento del cultivo. Si puedo ofrecerte a mi maestro, entonces habré logrado una gran hazaña. Tú. Incluso estás codiciando a mi gente ahora. Eso depende de si tienes la habilidad. Chico, te di una oportunidad, pero no la tomaste. Una vez que desaté mi arma espiritual natal, si te arrepientes, será demasiado tarde. Arma espiritual natal. Como se ve, similar a la basura de nuestra aldea. Chico, ¿cómo te atreves a insultarme de nuevo? Esta campana del caos primordial puede tomar prestada la energía espiritual del cielo y la tierra. Por cada pulgada que presiona, gana millones de libras en peso. Yetian, solo esperaré a que la campana del caos primordial te derrote, hasta convertirte en un charco de sangre. Ve. Ve. Santo cielo. ¡Qué presión tan poderosa! ¿Es esto verdaderamente el poder de un artefacto de espíritu natal? Yetian, ahora sabes lo que es el arrepentimiento, ¿verdad? Deberías haber vuelto a la empresa entonces, en lugar de insistir en volver a cultivar la inmortalidad. Ahora mírate, tu vida está en peligro. ¿Qué es esta cosa? Esto está bloqueando mi sol. Quítalo. Este artefacto espiritual natal no debería ser muy poderoso, porque es tan ligero. No tiene ningún poder. Todavía te atreves a presumir. Hermano mayor, date prisa. No puedo esperar a verte convertir a Yetian en 1000 pedazos. ¿Te atreves a burlarte de mi artefacto espiritual natal? Estás buscando la muerte. Tal presión, incluso a un experto en la etapa del alma naciente, le resultaría difícil resistir. Tú, un novato que acaba de empezar a cultivar. Probablemente sufrirás lesiones graves. Si tan solo hubieras sabido que este día llegaría, ¿por qué actuaste de esa manera entonces? Si hubieras regresado a la compañía del presidente Kiao, y honestamente, hubieras sido su gerente de proyecto, aunque sería un poco duro y agotador, y la bonificación un poco pequeña, al menos no tendrías que ser aplastado en un montón de carne, ¿verdad? Aún no es seguro quién vive y quién muere. Todavía tienes energía para presumir. Parece que te subestimé. Yetian, no puedo esperar a verte. Aplastado por esta inmensa fuerza, en un charco de carne. ¡Qué fuerza tan poderosa! Estamos tan lejos, y aún así podemos sentir la presión. Yetian está muerto seguro. Yetian, originalmente, considerando nuestra relación, podría haberle rogado al presidente Kiao que te permitiera volver a trabajar en su empresa, pero no esperaba que te sobreestimaras y buscaras la muerte. Bien. Hiciste que el presidente Kiao perdiera 100 millones. Vete al infierno y arrepiéntete. Creo que eres tú quien debería irse al infierno. ¿Por qué no hay reacción alguna? Eso es todo. No es este Yetian. Pensé que eras tan poderoso. Yetian. A esto se reduce toda tu fuerza. Además de presumir. ¿Qué más puedes hacer? Yetian, un inútil como tú. Todavía te engañas con la idea de entrar en una secta inmortal para cultivar la inmortalidad, e incluso afirmas convertirte en la secta más grande del mundo. Tonterías. Es hilarante. Bajo mi artefacto espiritual natal, tu escasa resistencia es como una hormiga tratando de sacudir un árbol. Yetian solo espera caer bajo mi campana del caos primordial hasta hacerte pulpa. Esto. ¿Dónde está mi artefacto espiritual natal? No lo sé. Mi candado dorado entrelazador primordial. ¿Dónde está mi bolsa Qiankun? ¿Dónde están mis elixires? ¿Dónde está mi tesoro mágico? Maldita sea. ¿Dónde está mi cinturón? Le se marea con las agujas. The film was translated Yetian, and narrated by M. ¿qué me hiciste Media. exactamente?
No cultivó solo durante poco más de 10 días. ¿Cómo podría tener tanta fuerza? E incluso apoderarse de tu arma espiritual natal. Wen Shui Liu, ¿no dijiste que eras el discípulo mayor de la secta King Yun? No eres un cultivador del núcleo dorado. ¿Cómo es que ni siquiera puedes con un inútil? Y hasta te arrebataron tu arma espiritual natal. Ye Tian. Esta arma espiritual natal fue otorgada por mi maestro. Como te atreves a apoderarte de mi arma espiritual, la secta King Yun ciertamente no te perdonará. ¿Qué es esta cosa? Este olor es horrible. Ni siquiera es tan bueno como lo que practica mi nieto. Mi píldora de fortalecimiento del núcleo. Así que este es ese. Arma de espíritu natal. Viendo lo tosca que es la mano de obra. Ni siquiera es tan buena como nuestro rastrillo. ¿Lo quieres? Toma, llévatelo. Está roto. Mi arma espiritual natal. ¿Qué es esta cosa ahora? Estas cosas. Ni siquiera un chatarrero las querría. Montañas pobres y aguas duras. Engendran gente rebelde. Solo di que la aldea Taibing no te da la bienvenida. Fuisteis vosotros los que insististeis en venir, ya que habéis venido. Entonces dejad algo de dinero de peaje. Todos son un grupo de bandidos. Ladrones. Suficiente. Ya que eres así. Entonces no me culpes. 3 días después, las 100 sectas inmortales celebrarán una asamblea de prueba. Las 100 sectas participarán. ¿Te atreves a atacar a nuestra secta King Yun? En la asamblea de prueba, tu secta de la postración solo esperará ser aniquilada. Asamblea de prueba. Todavía no lo sabes. Ahora, con el resurgimiento de la energía espiritual, han surgido más sectas de cultivo. Todas las 100 familias deben participar en esta asamblea de prueba. ¿Te atreves a atacar a nuestra secta King Yun? En la asamblea de prueba, tu secta de la postración solo se enfrentará a un callejón sin salida. No estoy atacando a vuestra secta King Yun. Quiero decir, todas vosotras, las 100 sectas inmortales, sois todos novatos. Tú. Una secta tan grande como vuestra secta King Yun, una cantidad tan grande, los expertos que produce, no son nada especial. Entonces esas, las llamadas 100 sectas inmortales, también deberían ser todas novatas, ya que queréis desafiar a mi secta de la postración. Entonces yo, Ye Tian, acepto el desafío. Bien. En ese momento, mi maestro también hará un movimiento. Me niego a creer que tú, Ye Tian, un simple novato que acaba de empezar a cultivar, puedas poner el mundo patas arriba. Te lo estoy diciendo. Deja que tú, Ye Tian, y seas engreído por unos días más, para entonces, en la asamblea de prueba, quiero que seas aniquilado. Vamos. Vamos. Vámonos. Vamos. Vámonos. Vamos. Vámonos. Vamos. Despacio, hay un perro en la entrada del pueblo. Perfecto. También es hora de ver cuánto tiempo llevan los aldeanos cultivar la inmortalidad y qué nivel han alcanzado. ¿Qué? ¿Qué es todo esto escrito aquí? Déjame ver. Por la presente, se invita a toda la secta de la postración a participar en las pruebas de la secta inmortal, en la asamblea de prueba. Las armas no distinguen, sin responsabilidad por la vida o la muerte, y ninguna de las partes será considerada responsable. Hermano Ye Tian, esto no parece una carta de invitación, es más bien una exención de responsabilidad por muerte, el día de la asamblea de prueba. No habrá ningún problema, ¿verdad? No os preocupéis, estoy aquí, nada sucederá. También es hora de que nuestra secta de la postración florezca y prospere. Miriada de espadas regresando al origen. Como se esperaba de la espada King Yun. Extremadamente afilada, con un aura imponente como un arco iris. Ye Tian. Solo esperaré a ver a tu gente. Como son hechos pedazos. Ve.
¿Ganó? De acuerdo. De acuerdo. ¿Cómo es esto posible? Esto es un artefacto inmortal. ¿Cómo puede ser derrotado por una asada? ¿Qué es esta cosa? Esto es. ¿Puede esto siquiera llamarse un artefacto inmortal? El chatarrero de nuestra aldea. Desprecia este tipo de basura. Tú. Imposible. 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 He cultivado arduamente durante 30 años para alcanzar el reino de refinamiento del vacío. ¿Cómo podría yo posiblemente ser fácilmente derrotado por una asada rota? Imposible. Imposible. Bien, sosteniendo herramientas de labranza, derrotaron consecutivamente a dos grandes maestros. ¿Cómo es esto posible? Podría ser que este anciano juzgó mal. Lo que sostienen no son objetos comunes, sino artefactos Dao superiores a los inmortales. Artefactos Dao. Los artefactos espirituales ya son raros en este mundo, y los artefactos inmortales son uno entre 10.000. Artefactos Dao. Esos son artefactos mágicos legendarios, raramente vistos en 1.000.000 de años. Su secta de la postración realmente tiene 2 artefactos Dao. Déjame decirte, entre este grupo de personas, solo tú tienes ojos perspicaces. Mi secta de la postración tiene muchas de estas cosas. Solo artefactos Dao, eso es todo. Esos son los límites de los artefactos mágicos, pero no son los límites de mi secta de la postración. Así es. Ahora arrodíllate obedientemente y llámame gran ancestro. Y quizás, si estoy contento, te tome como mi discípulo y te conceda uno. Arrogante. Absolutamente arrogante. Yetian, solo te estás luciendo con los artefactos Dao. Por eso derrotaste a esos 2 maestros, cuando fueron tomados por sorpresa. Si realmente hablamos de fuerza, ¿qué valen esos discípulos de tu secta? Siquiera. No solo fanfarronees. Si crees que nuestra secta de la postración es basura, entonces da un paso adelante y desafíanos. Nuestra secta de la postración te acompañará hasta el final. ¿Yo? Eso es. Exacto. Nuestra secta es tan mala. Ni siquiera te atreves a desafiar. Tan cobarde. Este asunto de los cultivadores. ¿Cómo puede uno usar este coraje para medirlo? Residente Callao fundó una empresa. La empresa quebró, entró en la secta inmortal, no se atreve a cultivar. ¿No será que tienes miedo de perder toda la secta Qingyu ante nosotros, verdad? Yetian, tú. Mi secta Qingyu tiene profundas fundaciones. Un hombre como tú está lejos de ser suficiente. Mi secta Qingyu actuará. Yo lo haré. Me niego a creer que tu secta de la postración, todos sean maestros, todos sean seres divinos, todos puedan poseer Chan Chuo, un maestro del veneno Wu de las regiones occidentales. artefactos Dao. Excelente. Esta persona es un maestro del veneno Wu de las regiones occidentales. Delante de él, todos tus pequeños trucos son inútiles. Solo espera a que el veneno haga efecto y muere, para que los gusanos Wu te manipulen hasta volverte un cadáver andante. Veneno Wu. Hermano Yetian. Entonces, es muchos bichos. No. Ling está asustada. Asustado. Eso es genial entonces. Te desafiaré. Tú. Me desafías. Exacto. Te desafiaré. ¿Te atreves a aceptar el desafío? No, de ninguna manera. A lo que más temo es a eso. Serpientes, bichos y cosas así. No puedo vencerlo. No, tengo miedo. Ya estás asustado. No me digas que tu secta de la postración va a rendirse. ¿Quién dice que no nos atrevemos a aceptar el desafío? Mi hermana menor aquí. Derrotar a este bárbaro de las regiones occidentales no es más que pan comido. Entonces esperaré para ver cómo me derrotarás. Hermano Yetian, ¿qué tonterías estás diciendo? No, tengo mucho miedo. Tengo miedo. Está bien. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Por supuesto que está bien. Solo un golpe ligero. Pronto. Ya no sentirás nada. Yetian, eres bastante despiadado. Una novia de la infancia tan hermosa. La estás empujando a morir. Ni siquiera sabemos quién morirá todavía. Ling, solo sube allí, solo haz como yo usualmente. ¿Te enseñé? Está bien. Adelante. Adelante. Te ves tan frágil. Y tan tímido. Me temo que un solo movimiento
Te asustará sin sentido. Ya que le tienes tanto miedo a los gusanos Gu. Entonces no me culpes. No te arrodilles. 10.000 gusanos Gu devoradores de corazón. 10.000 gusanos Gu devoradores de corazón. 10.000 gusanos Gu devoradores de corazón. No vengas aquí. No vengas aquí. Sé que Linge tiene un físico especial. La cultivación da el doble de resultados con la mitad del esfuerzo. No esperaba que en solo unos pocos días ella pudiera matar instantáneamente a un maestro en la cima de la etapa de refinamiento del vacío. Este poder es verdaderamente aterrador. No fui yo. Hermano Yetian, esos bichos son demasiado aterradores. Asustaron mucho a Linge. The film was translated and narrated by M Media. ¿Cómo es esto posible? Esta secta de la postración no fue establecida hace solo unos días. ¿Cómo puede tener un poder tan fuerte y tantos maestros? Así que así son las cosas. Este chico parece honesto y cumplidor, pero en realidad es profundamente astuto. En realidad oculta tantos planes ocultos. Está jugando al cerdo para comerse al tigre. Quiere que caigamos en su trampa. Yo lo hice. Maestro, ¿qué quieres decir con esto? Estos pocos viejos que parecen insignificantes en realidad son de la secta de la postración. Maestros entre maestros. Quizás, incluso podrían ser los ancestros fundadores de la secta. ¿Quieres decir que está fingiendo ignorancia deliberadamente para que bajemos la guardia? Pensando que en su secta hay maestros de cultivación inmortal por todas partes, para que nadie se atreva a desafiarlos. Bien hecho, Yetian. Para realmente idear un plan tan siniestro. Yetian, ¿crees que usar a los viejos ancestros de la secta para hacer el primer movimiento puede protegerte completamente? Sigue soñando. A continuación, este Venerable te desafiará a ti, Yetian. Ni siquiera puedes derrotar al cultivador más débil de nuestra secta. No eres digno de desafiarme. Como era de esperar, Yetian solo quieres usar a los viejos ancestros de la secta para hacerse pasar por recién llegados, para asustarnos y ahuyentarnos. De lo contrario, ¿por qué no te atreverías a competir conmigo? Te estoy dando prestigio. Ya eres tan viejo. Si perdieras contra mí, estarías tan avergonzado, serías completamente deshonrado. Yetian, ¿todavía te atreves a insultarme? No solo te insultaré a ti, insultaré a cada una de las sectas, en tus 100 sectas inmortales también. Todas son basura. Arrogante. Tú, mocoso. Eres verdaderamente demasiado arrogante. Hoy, debo darte una lección. Simplemente amo a esta clase de ti, que está molesto conmigo, pero no puede hacerme nada. Chico, no seas presuntuoso. Hoy, competiré contigo en el arte del vuelo con espada. ¿Te atreves a aceptar el desafío? Vuelo con espada. Yetian, pero nosotros no hemos practicado artes de espada antes. ¿Qué debemos hacer? Este vejestorio es verdaderamente desvergonzado. Claramente sabe que no tenemos espadas, y aún así insiste en competir. Exacto, y se supone que esto es que una gran secta de cultivación inmortal acosar a nuestra nueva secta. Verdaderamente desvergonzado. Exacto. Solo estás intimidando a gente honesta. Exacto, tú. Exacto. Eres verdaderamente desvergonzado. Todos ustedes son, de hecho, dos cospaletos de campo. Yetian, tomaremos la asamblea de prueba como nuestro punto de partida. Le daremos una vuelta. Y quien regrese aquí primero será el vencedor. Si no te atreves a aceptar el desafío, entonces entrega la aldea Taiping. ¿Qué hay que temer?
Acepto el desafío. Ni siquiera tienes una espada inmortal. Me gustaría ver cómo tú competirás hoy. ¿Con qué vas a competir? De hecho, no tengo una espada inmortal, pero he pensado en un artefacto mágico particularmente adecuado. Usaré esto para competir contigo en vuelo de espada. Hermano Yetian. Yetian, ¿de verdad quieres usar un triciclo roto para volar con la espada? Estás loco. Todo el mundo sabe que, para volar en espada, el artefacto espiritual requerido debe ser ligero, delgado y compacto. De esta manera, puede reducir la resistencia al viento y aumentar la velocidad. Yetian, en esta carrera donde cada segundo cuenta, ¿realmente planeas usar un triciclo roto para participar en la competición? ¿Tienes algún problema mental? Yetian, te aconsejo que, aún, te arrodilles rápidamente, te disculpes y admitas la derrota. No nos hagas perder el tiempo. Exactamente, Yetian. Estás usando un triciclo eléctrico roto para volar con la espada. Estás loco. Otros ya habrán completado 10 rondas, y tú probablemente ni siquiera habrás empezado. Sé que mi artefacto espiritual es torpe, pero no es para que pueda darle a tu familia de la secta inmortal algo de prestigio. De lo contrario, si pierdes demasiado, y él se suicida por vergüenza, ¿no sería eso un gran pecado para mí? Tú. Bien, bien. Me gustaría ver cómo te las arreglarás tras tanto alarde y no puedas cumplirlo. The film was translated and narrated Hermano by M Yetian. Media. Tienes confianza. Usando un triciclo. Comparado con su vuelo con espada. Definitivamente vamos a perder. Ni siquiera tú me crees. Yo no. Confío más en el hermano Yetian. El hermano Yetian dijo que puedes. Entonces puedes. Así me gusta. No te preocupes. Incluso si este anciano vuela hasta que escupe sangre, todavía no nos alcanzará. Yetian, realmente no sabes lo que te conviene. Todavía te atreves a insultarnos incluso ahora, el maestro de secta de la secta King Yun. Tú estás cortejando a la muerte. Como estoy insultando a tu maestro de secta, estoy insultando a las 100 sectas inmortales. Yo ahora no sigo viviendo perfectamente bien. Tú eres verdaderamente demasiado Arrogante ignorante de la inmensidad del cielo. y tierra Audaz. hasta el extremo. Tú. Maestro de secta. Está diciendo todas mis frases. No soy yo quien dice esto. Ustedes, cultivadores. ¿Es este todo el vocabulario que tienen? ¿Son sus palabras realmente tan escasas? Incluso la audiencia se está aburriendo de esto, ¿verdad? Yetian, veo que solo eres ingenioso. Yetian, ¿sabes por qué te dejé en aquel entonces? ¿Por qué? Claro que es porque eres despreciable. Si no fuera por tu naturaleza despreciable, estarías dispuesta a ser la tercera amante, incluso ser la concubina de Kiao Song Cheng. ¿Qué tonterías estás diciendo? Yo no soy el tercero. Mis disculpas, parece que me equivoqué al hablar. De hecho, no eres la tercera amante. Quizás, ni siquiera ocuparías el cuarto, quinto, sexto o séptimo lugar. Tú deberías ser esto. No, espera. Entonces quizás sea esta. Me está llamando coqueta. Tiene razón. Basta. Hoy determinaremos al vencedor y al perdedor. Si pierdes, te retirarás del mundo de la cultivación y entregarás la aldea Taiping. De acuerdo, ya que estás buscando la muerte deliberadamente. Entonces no me contendré. Linge, vamos. Sube al coche. De acuerdo. Linge, finalmente logramos salir por una vez. Quiero llevarte a experimentar el paisaje global. De acuerdo. No escuché mal, ¿verdad? Estás conduciendo un triciclo eléctrico roto. Compararlo con volar en espada, olvídalo. Y encima quieres llevar a alguien. ¿Y qué? Solo quiero llevar a Linge a ver cómo este anciano se avergüenza a sí mismo. Arrogante. Por muy arrogante que seas ahora, así de patética será tu derrota más tarde. Creo que ustedes son los que perderán después, ¿no es así? ¿Por qué no se rinden obedientemente ahora? Creo que aún podrían salvar algo de dignidad. De acuerdo. Deja de decir tonterías. Empecemos rápido. No puedo esperar.
Ganar tu aldea typing. 3, 2. 1. Adelante. Adelante. Solo esto. ¿Quieres ganar solo con esto? Déjame decirte, nuestro maestro ya ha regresado volando. Pero tú ni siquiera has salido de la terraza Changua todavía. Nuestro maestro de secta. Él no permitiría realmente que nosotros seamos eliminados, ¿o verdad? Basura. Ni siquiera puedes volar, ¿verdad? Yetian, te aconsejo que no es vergonzoso arrodillarse y pedir clemencia ahora, simplemente admite la derrota. ¿Cuál es la prisa? Simplemente lo dejé volar al Nanai primero. Él todavía no ganará. Yetian, todavía estás siendo terco aquí. La muerte está a tu puerta. ¿Dónde está Yetian? ¿Por qué se ha ido? Como era de esperar, sigue siendo solo un novato. Comparado con este Venerable. Me aproveché de él. Realmente condujo su triciclo eléctrico hasta allí. Te lo dije hace mucho tiempo. Nunca debes subestimar a nuestro maestro de secta. Sí, nuestro maestro de secta es muy poderoso. Ese anciano solo lleva 3 segundos de ventaja. Quizás pronto, nuestro maestro de secta gane. Ilusiones. Aunque solo sean 3 segundos. Pero para los cultivadores, es suficiente para viajar a 1000 li de distancia. Me temo que el maestro de secta a estas alturas ya ha llegado a la línea de meta. Yetian está destinado a perder. Incluso si puede montar un triciclo eléctrico allí arriba, ¿qué importa? La velocidad es la clave. Así es, te lo digo. Yetian está destinado a perder. Aconsejo a todos los de la secta de la postración que se arrodillen y se disculpen inmediatamente ahora. Ni siquiera la sombra de Yetian se puede ver. Parece que esta competición la ha ganado este anciano. Maestro. Excelente, el maestro va a ganar. Maestro de Sectazo. Maestro de Sectazo. Nos volvemos a encontrar tan pronto. Maestro de Sectazu, te tomó tanto tiempo volar hasta aquí. No eres bueno peleando. Tus artefactos aún no sirven. El vuelo con espada sigue siendo tan débil. Todos ustedes. Temía que no me alcanzaras. Así que solo usé el 30% de mi poder. Cuando use el 50%, me temo que ni siquiera verás mi sombra. Ni siquiera verás. ¿Es eso así? Luz dorada aparece rápidamente. Cubre y protege mi cuerpo. Carga. Me niego a creer que Yetian, conduciendo un mastodonte tan pesado, todavía puede alcanzarme. Maestro de Sectazu, nos encontramos de nuevo tan pronto. Esto no puede ser tú. Límite de velocidad, ¿verdad? Tu secta Kingyun no es buena ni en la cima ni en la base. ¿Cómo puede tener debilidades por todas partes? La luz dorada aparece rápidamente, protegiendo mi cuerpo, encogiendo el suelo a 1 pulgada. Tan urgente como lo ordena la ley. Carga. Este Venerable ha manifestado todo su poder espiritual. Me niego a creerlo. Ese mocoso Yetian solo cultivó durante unos pocos días. En términos de poder espiritual profundo, puede compararse conmigo. Maestro de Sectazo. Maestro de Sectazo. Estás cansado, ¿verdad? ¿Por qué no subes al coche y descansas un poco? Te llevaremos. ¿Qué? ¿Tú? Así es, Maestro de Sectazu, sube al coche. Te llevaremos a dar un paseo. De lo contrario, si pierdes demasiado feo, perderás toda la dignidad. Maestro de Sectazu, entonces nos iremos primero. Adiós. He vuelto.
Maestro de secta. Maestro de secta. Has vuelto. Triciclo roto. Yetian. Oye, Yetian. Digo, estás haciendo trampa. Esto es imposible. Esto es simplemente imposible. ¿Cómo? No estarías indispuesto a admitir que perdiste, ¿verdad? Eres demasiado descarado. Las reglas de la competición fueron establecidas por ti. El método de competición también fue elegido por ti. Ahora mira, te estás echando atrás ahora. Estás intimidando a nosotros, los aldeanos. Realmente eres demasiado. Exacto. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser esto? Ve a intimidar a nuestra aldea. Ve a intimidar a nuestra aldea. Ve a intimidar a nuestra aldea. Todos, no se enojen todavía. No se enojen todavía. Estas sectas de cultivación siempre han sido así. Hoy, aprovechando esta oportunidad, les daré otra lección. Y les diré lo que significa faltar a la palabra, hablar con descuido y falsedad, lo que significa ser una bestia con piel humana, moralmente corrupto. No lo creo. No lo creo. Mi maestro. Ya ha alcanzado la cima de la etapa de trascendencia de la tribulación. Un bueno para nada sin cultivación alguna. Como tú. ¿Cómo podría superar a mi maestro? Con tu nivel de cultivación, ni siquiera puedes discernir mi verdadera fuerza, si es una victoria o una derrota. Lo sabrás cuando tu maestro regrese. Entremos y esperemos. The film was translated and narrated by M Media. Hablando del rey de Roma, por la puerta asoma. Maestro de sectaso. Ya ha pasado media hora. Recién estás bajando ahora. Tu habilidad para volar no es muy buena. Y tu habilidad para aterrizar tampoco es muy buena. Linge. Entonces tengo que criticarte un poco, aunque el maestro de sectas y su grupo no son dignos de confianza, y carecen de moral, debemos ser civilizados y educados. Lo siento, maestro de secta. Me equivoqué. Su secta Kinhyun, aunque tienen defectos por todas partes, y no son aptos para la cultivación. Pero, tampoco puedo menospreciar a mis compañeros cultivadores. Eso está mejor. Mi crítica no fue en vano. Esta secta Kinhyun es, al fin y al cabo, una secta importante con 100 años de cultivación, aunque su cultivación inmortal no es muy buena. Pero nosotros debemos respetar a los mayores en la cultivación inmortal. Perdóname, maestro de secta. Linge reconoce mi error. Tú. Todos ustedes. Este maestro de secta Su. También tengo unas palabras para ti. La próxima vez deberías elegir un proyecto en el que seas bueno. De lo contrario, perder tan feo es demasiado vergonzoso. Exacto. Todos ustedes están yendo demasiado lejos. Maestro, este niño realmente te derrotó. Esto es imposible. ¿Cómo puede ser esto posible? De hecho, fue un poquito más rápido que este Venerable. Sin embargo, la montura debajo de él definitivamente no es un triciclo ordinario. Simplemente fue que este Venerable subestimó al enemigo. No dijeron que el maestro de secta su cultivaba había alcanzado la cima de la trascensión de la tribulación. Este Yetian no acaba de empezar a cultivar. Este Yetian, ¿qué clase de método usó? ¿Cómo pudo él posiblemente, en solo unos pocos días, cultivar hasta la cima de la transformación del alma? ¿No lo crees? Si no lo crees, puedes seguir desafiándonos. Sin embargo, antes de desafiar, debes entregar tu sello de autoridad de la secta y convertirte en vasallo de mi secta de la postración. Tú. Presuntuoso. Este sello de autoridad es el tesoro que fundó nuestra secta. ¿Cómo podríamos entregarlo fácilmente? Exacto, esa es la fundación de nuestra secta. Si te la entregamos fácilmente. Mi secta es Wantian. No seríamos ridiculizados por los forasteros. Así es. Con solo una competición. Quieren anexar nuestras 3 sectas principales. Yetian, ¿no eres un poco demasiado codicioso? Las reglas fueron establecidas por ti antes. Si perdías, tenías que darnos el sello de autoridad de esa secta a nosotros. Si perdíamos, teníamos que entregarla al de Typing. ¿Por qué no cumples tu palabra? Ustedes, gente de la ciudad, ¿cómo pueden no cumplir su palabra? Verdaderamente desvergonzado. Exacto, dices esto. No puedes ganar en una pelea. Y ahora estás empezando a ser irrazonable. Todos vosotros, la cultivación de cada uno de vosotros no es gran cosa. Sin embargo, vuestra piel es tan gruesa.
¿Quién dice que somos irrazonables o que no cumplimos el acuerdo? Claramente fuiste tú quien recurrió a la artimaña para ganar la competición. Una vez fue trampa. 2 veces fue engaño. Pero 3 o 4 veces sigue siendo engaño. Si no fuera porque fingiste ser el cerdo para atrapar al tigre, usando a los viejos ancestros de tu secta, para competir contra nuestros discípulos ordinarios, como podrías posiblemente haber ganado la competición, si no hubieras recurrido a estas artimañas mezquinas, que sería siquiera. Ya fuiste derrotado por nuestra secta King Hyun. De acuerdo. Entonces seré misericordioso, y te daré otra oportunidad. Los discípulos de nuestra secta. Puedes elegir a quien quieras. Te estoy desafiando. Exacto. No son muy arrogantes y presuntuosos, pensando que son tan poderosos, y menospreciando a nuestra secta de la postración. La última vez recuerdo que solo un anciano cualquiera pudo neutralizar el 50% de mi poder. Si subo, no me golpearán, ¿verdad? ¿Qué pasa? Podría ser que ahora tienes miedo. ¿Acaso el hermano mayor no desafió a nuestra secta previamente? Ya que tienes miedo, entonces elegiré al más débil para ti. ¿Qué te parece? ¿Quién dijo que estaba asustado? Solo estoy mirando a estas personas para ver cuál es digno de ser mi oponente. Entonces elige con cuidado. Asegúrate de elegir un objetivo fácil, ¿de acuerdo? ¿Quién dijo que quería elegir The un film objetivo was fácil? translated and narrated by Quiero elegir a M alguien de Media. fuerza igual. Quiero usar mi cultivación para derrotarlo honorablemente. Hay alguien que no le tema a la muerte y se atreva a desafiarme. Si tienes agallas, da un paso adelante. De acuerdo. Ya que ninguno de ustedes le teme a la muerte, entonces no me culpen. Esa tía eres tú. Si tienes la habilidad, sal y sube. Sube, sube. ¿Por qué pones esa expresión tan feroz? ¿Crees que puedes vencerme? Con tu nivel de cultivación, ni siquiera te dejaré asestar un golpe. Tía, ¿qué estás haciendo? Solo soy un granjero. Esto, ¿qué está pasando? Podría ser que el hermano mayor también fue golpeado así por esta anciana. Cualquier anciana que sale tiene una fuerza que no debe subestimarse. Imposible. Esto es absolutamente imposible. Debe ser que esa tía se aprovechó de la distracción del hermano mayor y lo golpeó. El hermano mayor tampoco estaba prestando atención, por lo que cayó en su trampa. Exacto, exacto. Con solo esta cantidad de fuerza, no es nada en absoluto. Débil. Demasiado débil. ¿Qué tal si uso un poco más de fuerza? Aún puedes usar más fuerza. Ese golpe casi dispersa toda mi cultivación. The film ¿Qué was clase de monstruo es esta tía? translated and narrated by M Media. Si sientes que no tienes suficiente fuerza, podemos usar un poco más de fuerza. Olvídalo. Incluso si usas más fuerza, no me harás daño en lo más mínimo. Con tu nivel de cultivación, no deberías haber subido en absoluto. Basura como tú debería volver a la agricultura. ¿Qué estás haciendo? Realmente eres. Si no puedes ganar, solo dilo. No pensaremos que eres vergonzoso. ¿Quién dice que no puedo ganar? Solo quiero darles a todos una batalla igualada. Parejos. Esto parece un poco difícil. Después de todo, nuestra secta de la postración no puede encontrar a nadie con tu fuerza. Demasiado débil. Tú. Oye, tú. Sí, tú. El de las gafas. Si tienes agallas, sube y pelea. The film was translated and narrated by M Media.
¿Quieres desafiarme? Estar musculoso. Es inútil. Cultivación, cultivación. ¿Qué enfatiza? Nivel de cultivación. Mira todo tu cuerpo. Músculos muertos. Es obvio que los obtuviste tomando píldoras. No tienes fuerza real. ¿Tengo fuerza o no? Lo sabrás si lo intentas. 5 es a pelear o no. Es bastante aburrido. Sigues eligiendo y seleccionando, pero después de todo este tiempo no has elegido a nadie capaz de luchar. ¿Qué te parece esto? Yo elegiré uno por ti, Gosen. Maestro de secta. Gosen. Maestro de secta. Tú lucharás contra él en esta ronda. ¿Qué tal? De acuerdo. Yetian, dijiste esto. Si pierdes, no puedes retractarte de tu palabra. No te preocupes. A diferencia de ustedes, bastardos hipócritas, yo soy diferente. La palabra de un caballero es tan buena como un tiro de 4 caballos. Sin embargo, si pierdes de nuevo esta vez, no podrás negarlo, ¿verdad? Solo espera para entregarla al de A-Typing. Este pequeño mocoso parece tener solo 6 o 7 años. Incluso si comenzó a cultivar desde el vientre. Solo han pasado unos pocos años. Yo, en cambio, llevo más de 20 años cultivando. ¿Cómo podría yo posiblemente perder contra un pequeño mocoso? Ve. De acuerdo. Buena suerte. Estoy listo. Niño, no me culpes. Culpa a tu maestro de secta por ser despiadado. Enviando a un niño como tú a desafiarme. Palma del caos primordial. Maestro de secta. Ni siquiera usé mucha fuerza. Esto es imposible. Después de la última derrota, The film was tomé 10 núcleos dorados translated seguidos. and narrated by M. Ya he Media. alcanzado la etapa del alma naciente. ¿Cómo podría yo posiblemente perder incluso contra un pequeño mocoso? Podría ser que este niño ya ha alcanzado la etapa del alma naciente. ¿De qué tonterías estás hablando? Una persona ordinaria cultivando durante 10 años podría ni siquiera entrar en la etapa inicial. Él acaba de quitarse los pañales. Si pudiera alcanzar la etapa del alma naciente, ¿no sería eso una bofetada para nosotros los cultivadores? Entonces, ¿cómo fue que el hermano mayor fue derrotado por este niño? Un simple niño puede derrotar fácilmente a un experto en alma naciente. ¿Qué edad tiene para poseer tal fuerza? Parece que su secta del aplanamiento, esos viejos de más de medio siglo, deben ser aún más formidables. Parece que esta aldea Typing es verdaderamente una tierra de tesoro geomántico. Para la cultivación, produce el doble de resultados con la mitad del esfuerzo. De lo contrario, ¿cómo se puede explicar que un niño pequeño posee el reino del alma naciente? Yo tampoco lo sé. De todos modos, después de que comí la píldora dorada dada por el maestro de secta, me volví así. Núcleo dorado. Solo un núcleo dorado puede convertir a alguien en un experto en alma naciente. No lo creo. Ahora, ¿quién más quiere continuar el desafío? Maestro de secta. Lo maté. Lo maté. Lo maté. The film was Lo maté. translated and Miren todos. narrated by Lo maté. M. Media. Yetian, ¿De que estás tan orgulloso? Al final, no moriste de todas formas. Por mi mano. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo supiste que me picaba la espalda? Lo rascaste específicamente para mí. ¿Cuál es tu verdadero nivel de cultivación? Porque pudiste, sin ninguna defensa, aún así resistir mi ataque de fuerza total. Mi nivel de cultivación. No eres digno de saberlo. Todo lo que necesitas saber es que, incluso tu ataque de fuerza total, no puede dañarme en lo más mínimo. Maestro, sálvame. Yetian, no puedes matarlo. Los expertos de la secta inmortal pueden ser derrotados pero no asesinados. Si lo matas, eso sería provocar a nuestras varias grandes sectas inmortales. Vuestras grandes sectas inmortales. Así que cultiváis este tipo de basura que solo sabe atacar a traición, ya que no lo disciplinaréis.
Entonces yo lo disciplinaré por vosotros. Esto. Mis 40 millones. Yetian. Cuando las sectas inmortales se enfaden, no podrás soportar las consecuencias. Me gustaría ver. Como no puedo soportarlos. Buena oportunidad. Su atención está siendo atraída por el maestro de secta Su. Mi golpe fatal como experto Mahayana. Definitivamente le quitará la vida a ese perro. The film was translated and narrated by M Media. Otro que viene a morir. Mi espada. Mi espada. Suficiente. Sé que eres despreciable. Deja de gritar. Tú. ¿Qué pasa contigo? Ya que querías atacarme a traición, entonces morir a mis manos. No deberías tener quejas, ¿verdad? Espera, ¿Qué más tienes que decir? Yetian. Estábamos equivocados hace un momento, pero como maestro entre maestros, aniquilar por completo a la generación más joven y ser tan vengativo, incluso si asciendes en el futuro, inevitablemente será una mancha en tu historial. Anciano, tus discípulos y nietos discípulos, mientras nuestro maestro de secta estaba desprevenido, lanzaron un ataque furtivo por detrás, y ahora es culpa nuestra. Ya has ofendido a la secta Qinghyun. Ahora, pretendes ofender también a nuestras sectas Yao Yao. Así que quieres que nosotros trajemos esta pérdida silenciosa. Simplemente deseo que Yetian considere su propia situación. No sé que se gane demasiados enemigos y se encuentre incapaz de moverse ni una pulgada. Solo vosotros deseáis ser mis enemigos. ¿Quién más? ¿Por qué no venís todos juntos a por mí? Debe ser difícil para todos vosotros. Después de pensar durante tanto tiempo, solo pudieron idear un ataque tan siniestro como un golpe furtivo. Este Chan Yuan es un experto en la etapa Mahayana. Podría su golpe de máxima potencia. Ni siquiera moverlo una pulgada. ¿Cómo pudo Yetian haberse vuelto tan fuerte? Imposible. Es imposible. Es solo un sinvergüenza que yo expulsé. Solo ha estado cultivando por unos pocos días. Esto. ¿Cómo puede ser tan poderoso? Ese Yetian de hace un momento, montando un triciclo eléctrico, fue capaz de alcanzar a el maestro de secta Su que volaba en su espada. Esto demuestra que, quizás su fuerza, ya ha superado la cima de la trascendencia de la tribulación y se ha convertido en un gran inmortal dorado Low. Gran inmortal dorado Low. Incluso si los ancestros de nuestras principales sectas inmortales emergieran del aislamiento, no poseerían un poder tan inmenso. Podría ser que todos en esta secta de la postración son un monstruo. Yetian, mataste a un experto Mahayana mío, así como así. Incluso si este anciano puede tolerarte, el Dao Celestial no lo hará. Dao Celestial. Si realmente existe un Dao Celestial, lo que primero no toleraría es vuestro grupo de inconstantes villanos santurrones. Tú, por muy elocuente que seas, incluso si puedes alcanzar el reino de un gran inmortal dorado Low, porta, nuestras tres grandes sectas inmortales no deben ser ofendidas por alguien como tú. Gran inmortal dorado, Low. Imposible, absolutamente imposible. ¿Por qué Ao Cheng? Aborté a mi hijo con Yetian. De hecho, me dijeron. Perdí a un gran inmortal dorado Low. Ese es el cultivador inmortal más supremo. A solo un paso de la ascensión. Y el más fuerte del mundo. ¿Qué clase de persona? Me perdí exactamente. No, Lin Lele, ¿qué quieres decir? ¿Te arrepientes? Entonces, en aquel entonces, lo hice por ti. Por eso ofendí a Yetian. Ahora que ha ganado poder, ¿te arrepientes? Y que si me arrepiento, deberías echarte un vistazo a ti mismo. Dirigiendo una compañía, sin Yetian, no pudiste mantenerla en marcha. Y ahora, ni siquiera en cultivación puedes compararte con él. Tú. ¿Qué quieres decir con tú, miserable? Yo. Yetian. En realidad, cuando estaba con Kiao Cheng, fue para motivarte deliberadamente. ¿Es eso así? Por supuesto, si no fuera por mí, no habrías reunido el coraje para ir a casa y cultivar, para poder lograr un éxito tan grande en tan poco tiempo y tener logros tan grandes. Así que estás diciendo que debería agradecerte. Por este favor, solo necesitas recordarlo tú mismo. Si no fuera por mí, ¿dónde estarías ahora? Seguirías siendo un pequeño empleado en la compañía del presidente Kiao, trabajando arduamente toda tu vida. Ni siquiera podrías pagar una casa, y mucho menos casarte.
Todos los logros que tienes hoy son todos gracias a mí. Lin Lele. Qué lengua tan resbaladiza. Confundiendo el bien y el mal. Dije algo malo. Si no hubiera roto con él, podría haber trabajado tan duro para superarse. Si no hubiera roto con él, podría haber renunciado e ido a casa a cultivar. Si no hubiera roto con él, podría haber logrado lo The que film tiene was hoy. translated and De acuerdo, de narrated acuerdo. by M Media. Bien dicho. Bien. Bien. Qué descaro. Creo que el desvergonzado eres tú, ¿no es así? Yo. Exacto. Si no eres tú, entonces ¿quién? Solo quería darle a Yetian un poco de presión para hacerlo mejor. Eso es todo. ¿Quién hubiera pensado que te aprovecharías de la situación? Lin Lele, antes, pensé que solo eras una cara bonita. Hoy, realmente me has hecho cambiar completamente mi opinión. Hermano Yetian. No te dejes engañar por ella. Ella solo busca tus recursos. Ella no te ama en absoluto. Cuando Yetian estaba trabajando, esforzándose como un buey y un caballo, lo tenía envuelto alrededor de mi dedo. Ahora que está cultivando, sigue siendo mi perro. Yetian, te daré una oportunidad, siempre y cuando quieras volver conmigo y entregar todos tus recursos de cultivación a mí. Todavía estoy dispuesta. Una mujer como tú, me sentiría desafortunado solo con que me tocaras. ¿Cómo podría yo posiblemente dejarte, estar conmigo de nuevo? No acabas de decir que yo era. Solo pensé que eras muy elocuente. Capaz de convertir lo negro en blanco. Capaz de hacer que las cosas malas suenen bien. Lo sabía. Yetian no te creería. ¿Ves? Ahora te arrepientes, ¿verdad? Demasiado tarde. ¿Quién dijo que me arrepiento? Yetian, él, ya ha ofendido a las 3 grandes sectas inmortales. No vivirá mucho más, es más, solo está confiando en la aldea Taiping ahora. Esta tierra de tesoro geomántico, solo así en un corto periodo de tiempo, obtuvo tanta fuerza. Eso es todo. Si fuera cualquier otra persona, solo serían más fuertes. Tú. Lárgate, basura. Exacto. Si yo tuviera los mismos recursos que tú, definitivamente sería más fuerte que tú. Esta cultivación inmortal es inútil. Veo que tu fanfarronería es verdaderamente inigualable. Yetian, ¿cómo te atreves a insultar al presidente Kiao? No es asunto tuyo. ¿Qué pasa si lo insulto? Vuestro maestro de secta King Hyun, lo insulto de igual manera. ¿Cómo te atreves a ser tan insolente? Mi secta King Hyun es la secta más grande bajo el cielo, y el maestro de secta es altamente virtuoso y respetado. Tus insultos verbales faltan el respeto a la secta inmortal. Veo que tarde o temprano incurrirás en la ira del Dao celestial. Este mundo siempre ha respetado la fuerza. Si tu fuerza no es suficiente, no me hables de ser mayor o anciano. Este orinal de la dinastía Qing no se sigue usando para orinar. Tú. ¿Qué pasa contigo? A una edad tan avanzada, tu cultivación solo ha alcanzado la trascensión de la tribulación, y todavía tienes el descaro de gritar aquí. Yetian, lucharé contigo hasta la muerte. Hasta la muerte. Justo ahora estaba en guardia. Ahora ha matado a 2 personas ejidas. Y se siente engreído. Si lanzo un ataque furtivo ahora, seguramente ganaré de un solo golpe. Mi mano. Solo digo, ¿no podéis elegir un lugar mejor? ¿Cómo es posible que incluso las ratas entren aquí? Hoy seré misericordioso y os ayudaré a lidiar con estas ratas. And narrated by M Media. Yetian, estas personas ya han sido derrotadas por ti. Debes exterminarlos por completo. Tu corazón es tan cruel. No podemos dejarte vivir hoy. Entonces ven a desafiar a mi secta de la postración. ¿Yo? Justo ahora querías atacar, ¿verdad? Bueno, eso. Eso no está bien. Fuiste tú. El clima es realmente agradable hoy. Os daré a todos una última oportunidad. Arrodillaos y disculpaos inmediatamente, y jurad un juramento, que nunca vuelvan a entrar en mi aldea Taiping. De lo contrario, las 100 sectas inmortales se convertirán en el dominio exclusivo de mi secta de la postración. Yetian, tú te estás excediendo. 3. ¿Crees que haciendo esto puedes hacernos arrodillarnos y rogar por piedad? 2. Soñando. 1.
¡Qué inmensa energía espiritual! Podría ser que Yetian solo se estaba conteniendo. Incluso si reuniéramos el poder de nuestras 3 sectas, sería difícil resistir. Arrodíllense. Estábamos equivocados antes. No nos atrevemos a hacerlo de nuevo. Exacto, exacto. Volveremos y cultivaremos por nuestra cuenta. Y nunca volveremos a molestar la secta de la postración. Yetian. Abuelo. 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 Yo. Fui ciego a tu grandeza. Por favor, no me lo tengas en cuenta. Todo fue esta mujer. Todo es culpa suya, se atrevió a seducirme. De lo contrario, incluso si me prestara 100 agallas, no me atrevería a robarte a tu pareja. Kiao Song-chen, eres siquiera humano. Entonces, que estuvieras conmigo, no fue solo por mi dinero. Y por mi influencia, ¿verdad? Me estabas acosando sin descanso en aquel entonces. De lo contrario, como podría haber despedido a Yetian, déjame decirte, mi compañía actual ha sufrido pérdidas ahora, que son incalculables. Está casi en bancarrota. Kiao Song-chen, ahora que algo te ha pasado, estás echando toda la culpa, y toda la mierda, sobre mi cabeza. No es así. ¿Qué crees que eres? ¿Algún tipo de buena persona? Puta podrida. Si no fuera por ti. Claramente sabías en aquel entonces que yo tenía pareja. Me compraste coches, casas, bolsos, y me engatusaste. Por eso engañé y traicioné a Yetian. Y perdí a una persona prometedora. Le di todo eso a un perro. Se lo di todo a un perro. Basta. Eso, Yetian. Si quieres a esta mujer, tómala rápido. Yetian. Mientras todavía estés dispuesto a estar conmigo, mientras estés dispuesto a enseñarme cultivación, estoy dispuesta a darte esta oportunidad. No soy un basurero. No acepto cualquier basura. Tú. Tienes razón. Eres verdaderamente perspicaz. De acuerdo, les daré a todos una última oportunidad. De ahora en adelante, si alguien se atreve a perturbar la paz de la aldea Taiping, será ejecutado sin piedad. Sí, sí. Vámonos. Vayan. Ve. Volvamos a nuestra aldea y sigamos cultivando. Continúen cultivando. Hermano Yetian, hiciste un trabajo realmente espléndido esta vez. Esas sectas y clanes inmortales simplemente no eran rivales en absoluto. No es que no fueran rivales. Es que todos ustedes son demasiado poderosos, aunque han estado cultivando conmigo por poco tiempo. Incluso el más débil de ustedes ya ha alcanzado el reino Mahayana. Yo también puedo irme con tranquilidad. Hermano Yetian, ¿a dónde vas? Todos han cultivado casi lo suficiente. Yo también debería ir al cielo a buscar a mi propio abuelo, cultivar durante 10 días. Y luego poder ascender. Supongo que solo soy yo. Hermano Yetian. Pero Line no soporta separarse de ti. No soporta separarse. Bisabuelo. 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 Hermano Yetian, ¿qué le pasó al bisabuelo? No respira. Muerto. Muerto. ¿Cómo es eso posible? Podría ser que, durante la asamblea de prueba, sufrió alguna herida grave. Eso no debería ser. Justo ahora, pocas personas podrían hacerle daño. Déjame pensar. El bisabuelo ya tiene más de 80 años. Podría ser que murió de vejez. Reino espiritual trabajando. Mortales, apártense. Liu Dabao. Tu vida útil ha terminado. Ven con nosotros. Reino espiritual. Impresionante. La cuota de este mes. Todavía quedan más de 20 personas. Si no podemos completar esto, ¿qué harás? Dime. Si no podemos cumplir la cuota, el señor Yama no deducirá nuestra bonificación por desempeño, ¿verdad? Reino espiritual. Incluso tiene evaluaciones de desempeño y bonificaciones. Es tan tacaño. Si puede deducir dinero, definitivamente lo hará, estimado líder. Cuando nos necesita. Nos pinta un panorama grandioso. Cuando no nos necesita, nos hace trabajar como bestias de carga. Entonces, ¿qué podemos hacer al respecto? Este mes, todavía nos faltan más de 20 cuotas. No podemos arrebatar al azar las almas de más de 20 personas.
Este lugar al que vinimos hoy, Aldea Taiping, no está gravemente envejecida. ¿Qué te parece esto? Bien podríamos aquí designar a más de 20 personas y completar la tarea al mismo tiempo. ¿No es eso inapropiado? ¿Qué pasa si nos atrapan? ¿No sería ese nuestro fin? ¿De qué tienes miedo? Si los superiores se enteran, no podemos simplemente darles algo de dinero. Realmente son segadores de almas del reino espiritual. Pero, ¿no son esas personas bastante lamentables? No deberían tener que morir. ¿Qué edad tienen todas esas personas? De todos modos, no vivirán mucho más. Además, todos son solo aldeanos. ¿A quién le importan sus vidas o muertes? Esta persona no podría estar hablándonos, ¿verdad? Impresionante. Imposible. ¿Cómo podría una persona común vernos a nosotros dos? Solo si se ha alcanzado el reino del gran inmortal dorado Low. Pero una persona así ya no estaría lejos de la ascensión. Deben estar en esos clanes de la secta inmortal, cultivando. Como podrían estar en esta pequeña aldea. Tienes razón. Vamos a... rápidamente. Aquí mismo en la aldea Taiping, encontrar a 20 y tantos ancianos. Enganchar sus almas y terminar con esto. Terminemos rápidamente nuestra cuota. Vámonos rápido. Vamos, vamos. delante de mí, aún quieren enganchar las almas de mi gente. Enganchando almas. Hermano Yetian, ¿de qué estás hablando exactamente? Este chico puede vernos. Impresionante. Debe ser un cultivador humano. El reino espiritual está llevando a cabo sus asuntos. Peyerresona LNO relacionado. Apártese rápidamente. No bloquee el camino. ¿Quién les dijo que hicieran esto? ¿Acaso el reino espiritual no tiene justicia ni equidad? PR a enganchar casualmente las almas de personas vivas. Chico. Somos la justicia del cielo. Somos el camino recto. Lo diré de nuevo. Peyerresona LNO relacionado. Apártese rápidamente de mi camino. Permítanos llevarnos rápidamente a estas personas. Fingiendo obediencia mientras desobedecen en secreto, enganchando almas al azar. ¿En qué se diferencia esto de un asesinato? Chico, te aconsejo que te apartes pronto. De lo contrario, te arrojaré a las 18 capas del infierno, para que nunca puedas renacer. Entonces veamos si ustedes tienen la capacidad, delante de mí, de atrapar las almas de quienes todavía tienen vida. Estás buscando la muerte. Hermano Yetian, ¿con quién estás hablando exactamente? Ustedes no pueden verlos. No puedo verlos. ¿Qué está pasando? Manifiéstense, ojo divino conjunto del cielo y la tierra. Percibe todos los fenómenos. ¿Qué clase de bestias son estas? ¿Qué sucede? Hermano Yetian, ellos. Un momento. Son quizás los legendarios. Enviados del reino espiritual. Impresionante. ¡Qué bestias! Somos los hermanos Miyusan y Masi. Te lo digo. Será mejor que me liberes rápidamente. Si el rey Yama se entera, definitivamente no te perdonará. Dignos enviados del reino espiritual, tomando vidas humanas casualmente. Este asunto lo sabe el rey Yama. Con tantos segadores de almas en el reino espiritual, ¿quién no se ha llevado algunas vidas? Tenemos tanto trabajo. Es inevitable que haya descuidos y errores. Además, esos viejos, de todos modos, no les quedaban muchos años de vida. Tomamos sus almas prematuramente. Quizás, ellos podrían entonces renacer en una vida mejor. Exacto. Parece que esta no es la primera vez que hacen algo así. Si los dejo ir, mucha gente sufriría. ¿Qué quieres hacer? Impresionante. Yetian, ¿verdad? Somos funcionarios públicos del reino espiritual. Libéranos rápidamente. Si el señor Yama se entera, no te dejará escapar. Exacto. Si te atreves a hacernos daño a nosotros dos, nosotros seguramente te haremos reencarnar durante 9 vidas, como ganado y caballos, para renacer en tu próxima vida, como un animal. Ustedes arrebatan almas de la gente casualmente, y ahora se atreven a amenazar a mi hermano Yetian. Hoy los destruiré. Linge, no seas impulsivo. Hablemos las cosas correctamente. No seas impulsivo. Sí, fue mi culpa. No debería haber arrebatado almas casualmente. Pero solo estábamos siguiendo órdenes. Es solo arrebatar un alma, después de todo. No es fácil para ustedes dos cultivar, así que no hay necesidad de oponerse a nosotros por un asunto tan trivial, ¿verdad? Asunto trivial. Lo escuché muy claramente justo ahora. Quieren usar las vidas de los residentes de nuestra aldea Taiping para completar sus objetivos de desempeño. Ustedes dicen que esto es un asunto trivial. Tú, mocoso. ¿Por qué no sabes ser flexible? Solo son campesinos. Además, dentro de sus 9 generaciones, no hay nadie de ninguna consecuencia.
quitarles la vida. No tendrá ningún impacto. Según ustedes, aquellos con poder e influencia pueden vivir más tiempo, mientras que los agricultores pobres merecen morir. Ustedes tan casualmente, acortan la vida de la gente. Si el reino espiritual está lleno de basura como ustedes, no veo razón para que permanezca. Mi señor, estábamos equivocados. Por favor, perdónanos. No nos atreveremos a hacerlo de nuevo en el futuro. En el futuro, definitivamente seguiremos lo escrito en el libro de la vida y la muerte, para arrebatar almas. Exacto. No nos atreveremos a hacerlo de nuevo. Por favor, perdónanos esta vez. Nunca volveremos a la aldea Taiping. Así me gusta más. Los perdonaré esta vez. Pero si la próxima vez no actúan de acuerdo con el libro de la vida y la muerte, ciertamente no los dejaré escapar. Gracias, mi señor. Gracias, mi señor. Hermano Yetian, no podemos dejarlos ir tan fácilmente, ¿verdad? ¿Qué ocurrirá si regresan y actúan imprudentemente? No se preocupen, no tienen las The agallas. film was translated Piérdanse. and narrated by M Media. Mi señor, esa alma de Liu Dabao, designada en el libro de la vida y la muerte. ¿No podrías? Aún intentan apoderarse de almas. No. Si volvemos con las manos vacías, el señor Yama definitivamente nos culpará. Si esto fuera traer la calamidad sobre la aldea Taiping, eso no sería bueno. Entonces vuelvan y díganle al señor Yama. Si no está satisfecho, yo, Yetian, lo esperaré en la aldea Taiping. Formidable. Yetian es así. El viejo Nyo te recuerda. Solo espera. Iré a buscar refuerzos ahora mismo. Ni siquiera digas que es solo Eloy. Incluso si es toda la gente de tu aldea Taiping, nos apoderaremos de todas sus almas. Nos apoderaremos de todas sus almas. Como era de esperar, no son buenas personas. El hermano Yetian simplemente los dejó ir. Y sin embargo, ustedes Realmente conspirar contra la gente de mi aldea Taiping. Bien, que vengan. Linge, ve a buscar a algunas personas en la aldea, y esperen justo aquí. Si viene uno de ellos, destruiré a uno. Si viene un par, destruiré a ambos. iré de inmediato. Bisabuelo. No morí. Y hay enviados del reino espiritual que quieren apoderarse de mi alma. Bisabuelo, no se preocupen, conmigo aquí no pasará nada, y mucho menos los enviados del reino espiritual. Incluso si el propio señor Yama viene, no permitiré que los toque. De acuerdo. Eso es genial. Señor Yama, juez del inframundo. Señor Yama. Señor Yama. Debes hacernos justicia, señor Yama. ¿Qué sucedió exactamente? ¿A qué viene tanto pánico? Increíble. Señor Yama, usted no lo creería. Esa gente de la aldea Taiping. Todos son plebeyos ingobernables. Todos son plebeyos ingobernables. Nosotros fuimos a realizar nuestros deberes oficiales. Fuimos a la aldea Taiping a arrebatar almas. Sin embargo, no arrebatamos ninguna alma. Y fuimos severamente golpeados. Fuimos expulsados. Presuntuoso. Me gustaría ver quién se atreve a ser tan arrogante y a impedirles realizar sus deberes oficiales. Baihu. Miusan Masi, ustedes dos han estado en el reino espiritual, viviendo por varios cientos de años, y aún así, fueron derrotados por un humano común, hasta este estado. Baihun, no sabes ni la mitad. Ese grupo de plebeyos ingobernables son verdaderamente detestables, especialmente ese. Yetian cultivó durante unos días. Puede despreciarnos. Incluso corrió la voz diciendo, incluso si el propio señor Yama fuera, no permitiría que nadie fuera arrestado. Un simple humano. En realidad se atreve a ser tan arrogante. Este Venerable quiere ver lo que realmente es. ¿Qué clase de gran Buda que alcanza el cielo? Señor Yama, un simple cultivador humano. ¿Por qué necesitaría usted intervenir personalmente? Wohun. Así es, señor Yama. Un asunto tan trivial. Déjenoslo a nosotros. Muy bien. Este asunto les será encomendado a ustedes dos. Recuerden, no importa qué medios utilicen. La cara de mi reino espiritual no debe perderse. Sí. Sí. Ustedes dos. Solo mírennos a nosotros dos. Traer sus almas. De vuelta. Pero veo que Yetian también posee una fuerza considerable. Si van así sin más, no caigan en la trampa de Yetian. De hecho, señor negro y señor blanco, ese Yetian, de hecho posee algo de fuerza. Y no debe subestimarse.
Esto, ¿qué tal si sugiero que el señor llama todavía? Estás insinuando. Aún así, un humano común los derrotó. No hay comparación. Incluso los grandes inmortales dorados Lou de antaño, después de su fallecimiento, también fuimos nosotros dos, quienes fuimos a reclamar sus almas. Me niego a creer que la vara segadora de almas, este artefacto inmortal, no pueda reclamar el alma de un simple mortal. Solo mira. Hoy definitivamente, traeré el alma de Yetian, de vuelta al reino espiritual. Mira. Insolente. ¿Cómo te atreves, plebeyo? Dense prisa y libérennos. Así que estos son los enviados del reino espiritual. Parece que eso es. Sobre ello. Hermano Yetian, dijiste que sus enviados del reino espiritual van al mundo mortal a cosechar almas. Y esto es lo que usan. No tiene nada de especial. Mi vara del luto. Sabes, tu señor llama es realmente algo. El reino espiritual es un cuerpo gobernante, y sin embargo, ni siquiera piensan en dar a sus subordinados un Arsen actualizado. Esta cosa es tan vieja, que debería haber sido retirada hace mucho tiempo. Tú eres el que debería ser desechado. Esto es un artefacto inmortal, otorgado personalmente a mí por el señor Llama. Artefacto inmortal. Te digo que tu base de datos de información también necesita una actualización. ¿Cuánto vale un artefacto inmortal? En el mundo mortal, los artefactos DAO están por todas partes ahora. Artefactos DAO. Esto también es un artefacto DAO. Todos estos son artefactos DAO. ¿Cómo es esto posible? Imposible, o imposible. Todos deben ser falsificaciones. Los artefactos DAO son armas legendarias. ¿No son alguna chatarra que puede ser producida en masa a voluntad? ¿Cómo puede ser que todos en su aldea Taiping tengan uno? Mi señor, los tiempos han cambiado. Verás. Tras tanto tiempo en el reino espiritual, definitivamente no sabes lo que está sucediendo afuera. Un día bajo tierra. Es un año sobre tierra. En cuanto a nosotros, hace tiempo que hemos avanzado. Ustedes están anticuados. No es esa nuestra frase. Tomas un andrajoso libro de la vida y la muerte, y te atreves a ser tan arrogante, marcando casualmente a la gente para la muerte. Ahora el mundo humano no es un lugar donde puedas casualmente hacer de las tuyas ya. Exacto. Debe ser Yetian, ¿verdad? Te lo digo. Las palabras dulces son inútiles. La vida de Liu Dabao ha terminado. Vinimos hoy, precisamente para llevárselo. Así es. Además, su aldea Taiping falta el respeto al reino espiritual. Insulta desenfrenadamente al señor Llama. Su crimen merece la muerte. Le aconsejo que nos libere rápidamente, no sea que sus crímenes empeoren. También debes arrodillarte y disculparte. Ante nosotros dos. Quizás yo pueda interceder por ti. Ante el señor Llama. De lo contrario, te arrojaré a las 18 capas del infierno, para ser cerdos y perros por la eternidad, sin escapar jamás del reino animal. Tus manos todavía están atadas, y aún así te atreves a ser tan arrogante. Parece que necesito darte una lección. Ve, dale una buena lección. Entendido. Sé un cerdo. Sé un perro. Sé un animal. Tú. ¿Qué tú? Incluso usas tu cargo público para vengarte, dañando vidas humanas, tomando represalias desenfrenadamente. Brutal. Brutal. Informaré al señor Llama que todos en su aldea Taiping son arrogantes y engreídos. Arrogante, engreído y despectivo. ¿Reconoces tu error ahora? Me equivoqué. Sé que me equivoqué. Hermano Yetian, ¿qué acabas de decir? Nada. Cielos. Sigue siendo mi gentil y tímida novia de la infancia. Parece que de ahora en adelante cuando hable, necesito ser más cuidadoso. Yetian, ¿cómo te atreves a permitir que tus subordinados nos insulten de esta manera? Te daré una última oportunidad. Entrega rápidamente al difunto. De lo contrario, el señor Llama seguramente no te perdonará.
Si Yama decide que alguien morirá a la tercera vigilia, me atrevo a mantenerlos vivos hasta la quinta vigilia. Si no está convencido, entonces que él venga personalmente a la aldea Taiping, a exigirme a la persona. Yetian, usted es meramente un mortal. Usted no tiene este poder para ir contra todo el reino espiritual. Le aconsejo que obedezca el decreto del señor Yama, enviar al difunto para presentarse ante el reino espiritual. Te aconsejo que entregues rápidamente mi decreto al señor Yama y le digas que borre los nombres de todos los aldeanos, de toda la aldea Taiping. De lo contrario, iré personalmente y hablaré con él. Estás abofeteando el rostro del señor Yama. Cuando el señor Yama aparezca, todos en tu aldea Taiping morirán. Un simple mortal se atreve a desafiar al señor Yama. Me temo que ni siquiera sabrás cómo moriste. Creo que ha estado en el reino espiritual, demasiado cómodo, ha olvidado como en aquel entonces. Fue puesto en apuros por un mono, que causó estragos en su guarida. Tú, ¿qué te crees que eres? No eres digno de ser comparado con el gran sabio. El poder del gran sabio es algo con lo que un miserable como tú no puede compararse. Si tengo este poder o no, pronto lo descubrirás. Te aconsejo que vuelvas rápidamente y le digas al señor Yama que o bien, borre inmediatamente los nombres de los aldeanos de la aldea Taiping, o de lo contrario, iré personalmente a hablar con ellos. Señor Yama. Señor Yama, debes hacer justicia por nosotros. ¿Qué pasó ahora? ¿Cómo terminaron golpeados así? Señor Yama, no sabe ni la mitad. Esos aldeanos de la aldea Taiping, todos y cada uno de ellos son unos rufianes. Un montón de rufianes. En efecto, dijimos hace mucho tiempo que Yetian es un canalla, arrogante y engreído. Ustedes fueron demasiado descuidados, ¿no es así? Entonces, ¿por qué no lo dijeron antes? Todos en esa aldea son maestros. Cada uno empuñando un artefacto Dao. Estábamos a punto de decir algo. Pero ustedes se fueron, ¿no es así? Creo que claramente querías hacernos perder la cara. Basta. Otros ya nos intimidan ante nuestros ojos. Y ustedes siguen discutiendo entre sí. ¿Qué está pasando exactamente con aldea Taiping? Señor Yama, fuimos a la aldea Taiping a proclamar tu decreto. Inesperadamente, Yetian no escuchó en absoluto. E incluso nos golpeó de esta manera. Así es. No solo nos golpeó violentamente, sino que también, confiando en haber cultivado durante unos días, sus subordinados, cada uno empuñaba un artefacto Dao. Nos menospreciaron. Él también que... Además, incluso te menospreció a ti. ¿Qué? Dijo que usted ha estado viviendo demasiado cómodamente. Y hace tiempo que has olvidado cómo te golpeó ese mono en aquel entonces, huyendo en completo desorden. Dijo que si no tacha aldea Taiping, los nombres de todos, Es igual que ese mono de aquel entonces, irrumpiendo de nuevo en el reino espiritual, causando un caos total. causando un caos total. Insolencia. Insolencia. Señor Yama, por favor, calme su ira. No vale la pena enfadarse tanto, por un simple mortal. Así es, señor Yama. Señor Yama, debemos simplemente sufrir esta pérdida en silencio. Vamos a permitir que ese Yetian defeque y orine sobre nuestras cabezas. ¿Cómo se atreve a insultar a este venerable? ¿Cómo se le puede dejar ir fácilmente? Si otros en los 3 reinos supieran que un simple mortal se atreve a pisar mi cabeza, ¿dónde quedaría la dignidad de este venerable? Señor Yama, ¿qué planea hacer? Todos los seres vivos. ¿Quién de ellos no está bajo la jurisdicción de este venerable? Hoy tomaré medidas personalmente para capturar a este Yetian. El señor Yama tiene razón. Excelente. Y Usan Masi, ¿dónde están? Su subordinado está aquí. ¿Dónde está Ebai Wuchan? Su subordinado está aquí. Tu subordinado está aquí. Inmediatamente tomen sus artefactos mágicos, reúnan a todos los enviados, y sígueme hasta el pueblo de aldea Taiping para convocar almas. Su subordinado obedece la orden. Hoy me gustaría ver quién es exactamente este ser divino que se atreve a imitar al gran sabio de antaño y causar problemas en mi reino espiritual del inframundo. No necesitas ir. He venido yo mismo. Yetian, ¿de verdad te atreves a descender a mi inframundo? Maldita sea Yetian. ¿Se puede acceder a este reino espiritual tan fácilmente? Yetian, no estarás trayendo a todos los aldeanos de todo este pueblo para ofrecer una humilde disculpa al señor Yama, ¿verdad? Yetian, ahora conoces el miedo. Te digo que es demasiado tarde. Exacto. Ahora que has venido, tu vida útil ya ha llegado a su fin. Parece que eres Yetian. Así es, soy yo. Considerando que tienes la intención de arrepentirte,
y has traído a todos para disculparse ante este venerable. Puedo perdonarte esta vez. ¿Es eso así? Sin embargo, la pena de muerte puede ser eximida. El castigo en vida es inevitable. Debes servirme aquí, como trabajador durante 100 años. Solo entonces podré absolverte de tus pecados y concederte la reencarnación. No soy yo quien necesita confesar mis pecados, sino tú. Presuntuoso. ¿Te atreves a seguir faltando al respeto a este venerable? Este venerable es el señor del inframundo del reino espiritual. Dentro de los 3 reinos y 5 elementos, nadie puede escapar de mi control. ¿De verdad todavía te atreves a decir palabras desobedientes? ¿No temes que este venerable te arroje al purgatorio para que nunca más puedas? ¿Qué hay de tus amenazas? Tú, joven, ¿sabes cómo respetar a los mayores y apreciar a los jóvenes? Ya soy tan viejo. Y todavía me haces estar de pie. ¿Tú qué? Viejo, te daré una oportunidad más. Inmediatamente haz que todos los aldeanos de la aldea Taiping sean borrados de tu libro de la vida y la muerte. Podrás seguir sentado en este trono del señor Llama. De lo contrario, los emperadores se turnan. Hoy será mi turno.